Ok, ¿qué tal? Buenas tardes, profesora, compañeros. Mi nombre es Rafael Rubio García. Soy estudiante de la especialidad en docencia de la Universidad YMCA, graduado en la licenciatura de Ciencias del Deporte. Y bueno, mi tema a presentar en el protocolo de investigación es eh, la influencia filosófica de la educación en el porfiriato. ¿Qué impacta en la actualidad en el sistema educativo de México? ¿Vale? Okay. Bueno, la introducción. eh, la educación es un aspecto fundamental en la evolución social, cultural de la nación. Durante el porfiriato en México se implementaron políticas educativas que enfatizaban en la educación laica, científica y técnica. El propósito de esta investigación es analizar cómo la filosofía educativa del Porfiriato sigue influyendo en el sistema educativo actual de México y en qué medida está influenciada, en qué medida esta influencia perdura, ¿vale? Aquí tenemos la problemática. En la contextualización encontramos que el porfiriato fue un periodo de la historia de México que abarcó aproximadamente desde 1876 hasta 1911, durante el cual el periodo de Porfirio Díaz ejerció el poder como presidente de manera casi consecutiva. Durante este tiempo se llevó a cabo varios cambios en el sistema educativo, algunos de los cuales aún tienen efectos en la educación actual de México. Aquí hay algunos aspectos importantes a tener en cuenta. Y bueno, las causas y consecuencias. A nivel mundial y nacional, se evidencia la problemática de que los docentes aún utilizan estrategias tradicionales para poder impartir sus clases a los estudiantes, lo cual no permite que los estudiantes tengan aprendizajes significativos, se basan más en lo memorístico y sobre todo no les permiten ser partícipes y constructivos de su propio conocimiento, ¿vale? Y bueno, las palabras clave son educación, porfiriato, sistema, actualidad, influencia y políticas. Y bueno, en el objetivo tenemos que recabar información eficaz y certera con la finalidad de resaltar las influencias entre el sistema educativo durante el porfiriato y el sistema educativo actual de México. La pregunta del proyecto. Bueno, esta es la pregunta que generamos para la realización de este proyecto, la cual dice así: ¿en qué aspectos del sistema educativo actual de México se puede observar la influencia de la filosofía pedagógica del porfiriato? Y bueno, en el marco teórico encontramos estas variantes que dice así: la primera, eh, se, se explorarán teorías sobre filosofía de la educación, así como fuentes históricas y académicas que describan la influencia del porfiriato en la educación mexicana. Y la siguiente, la filosofía de la educación durante el porfiriato dejó una serie de influencias en la cual este sistema educativo de México. Y bueno, los objetivos los objetivos, el objetivo general
y los objetivos específicos son los siguientes. El objetivo general es analizar el sistema educativo durante el porfiriato y su influencia en el actual sistema educativo mexicano. Los objetivos específicos son los siguientes: investigar las políticas educativas implementadas, examinar los contenidos y métodos de enseñanza, evaluar el acceso a la educación en diferentes sectores de la sociedad y el último, compararlos con la actualidad en las zonas rurales de México. ¿Vale? Y la justificación, tenemos aquí que el método de la investigación es recabar información eficaz y certera con la finalidad de resaltar la influencia de la filosofía de la educación en el porfiriato con el sistema educativo actual en México. El diseño de la investigación consta de la investigación que empleará un enfoque mixto, combinando análisis documental y entrevistas semiestructuradas con expertos en educación y funcionarios del sistema educativo actual. ¿Vale? Y bueno, aquí en el diseño de la investigación tenemos tres vertientes que es la población muestra. En la población, el objetivo para las entrevistas serán expertos en educación, profesionales del sistema educativo en México, y seleccionar participantes de diferentes niveles educativos y áreas geográficas de México. En los instrumentos o métodos de recopilación de datos, tenemos primero el análisis de documentos históricos que describan las políticas educativas y filosóficas del porfiriato. Y bueno, la siguiente tenemos entrevistas semiestructuradas con expertos en educación y funcionarios del sistema educativo actual. Y en consideraciones éticas, estas se obtendrá con el consentimiento informado de los participantes de las entrevistas y se garantizará la confidencialidad de la información proporcionada. ¿Vale? Y bueno, el procedimiento es la identificación de aspectos específicos del sistema educativo actual que reflejan la influencia de la educación en el porfiriato. Bueno, aunque han pasado más de 100 años desde ese periodo, algunos de los principios y enfoques introducidos en ese momento continúan teniendo impacto en la educación actual. A continuación les mencionaré algunas formas en las que la filosofía de la educación en el porfiriato sigue influyendo en el sistema educativo actual de México. Bueno, la primera hace énfasis en la educación laica y científica. Esto quiere decir que durante el porfiriato se promovió la educación laica y se puso un fuerte énfasis en la enseñanza de las ciencias y la tecnología. Esta influencia persiste en la educación actual, dado la educación laica sigue siendo un pilar importante y la educación en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que viene siendo la STEM, sus siglas son STEM, y bueno, sigue siendo una prioridad en muchos programas educativos. Y la siguiente, la centralización y estandarización.
En el porfiriato se buscaba centralizar y estandarizar el sistema educativo bajo el control del gobierno federal, aunque se han realizado cambios desde entonces todavía hay una tendencia a la centralización en algunos aspectos del sistema educativo, como los planes de estudio y las políticas educativas nacionales. Vale, bueno, la siguiente, la tercera, es formación de élites educativas. Durante este periodo del porfiriato eh, se establecieron instituciones educativas superiores y prestigiosas que entendían principalmente a la élite. Esta influencia persiste en la educación superior actual, dando de algunas universidades y programas educativos que son los considerados de mayor prestigio y entran a estas estudiantes en niveles socioeconómicos más altos, como pueden ser tal vez la Salle, el TEC de Monterrey, la Ibero, por mencionar algunos ejemplos. Y bueno, la siguiente, inquietudes en el acceso a la educación. Bueno, esto quiere decir que aunque se hicieron esfuerzos para expandir la educación durante el porfiriato, aún persistían desigualdades en el acceso a la educación, especialmente para la población rural y los más desfavorecidos, ¿no? Estas desigualdades en el acceso a la educación, pues todavía aún siguen persistiendo y siguen en el sistema actual educativo de México. Y bueno, la quinta, el enfoque en la modernización y el desarrollo educativo. Este, Durante el porfiriato se promovió la educación científica y técnica para impulsar el desarrollo industrial y económico del país. Esta idea de vincular la educación con el desarrollo económico sigue persistiendo en la actualidad, pues ya que con un enfoque en la preparación de estudiantes para enfrentar los desafíos de la economía, pues queda globalizada. Y bueno, en resumen, la filosofía de la educación en el porfiriato dejó una serie de influencias en el sistema educativo actual de México, algunas de las cuales han evolucionado y adaptado con el tiempo, mientras que otras continúan siendo desafíos y áreas de reflexión en la educación contemporánea. ¿Vale? Y bueno, aquí pasamos a las entrevistas. Voy a presentar un par de entrevistas que hice a un par de profesoras. La primera es la profesora Perla Escobar, es profesora en el Instituto Acatitlan del Estado de México. El ciclo escolar que recién terminó, ella impartió el primer grado de primaria. Y bueno, la segunda es la profesora Miriam Martínez, directora técnica de la escuela Luis Sánchez Pontón. Y también es profesora de una escuela rural, José Vasconcelos. Bueno, la opinión personal y muy particular de estas profesoras es la siguiente. Voy a iniciar con la opinión de la profesora Perla. Bueno, ella menciona que pues durante la época del porfiriato creció la educación a nivel general y no solo los adinerados. Sin embargo, aunque se ofrecieron carreras, eso no te aseguraba como un mejor salario. La gran influencia puede ser las escuelas normales para formar más profesores y su apertura creció durante este periodo. Es lo que como más relevante que menciona la profesora Perla. Y bueno, la opinión en la entrevista
que le hicimos a la profesora Miriam Martínez, menciona lo siguiente. Bueno, ella tiene dos plazas, en una es directora técnica en una escuela de organización completa que se llama, como ya lo mencionamos, Luis Sánchez Pontón. Ahí ella dirige a 20 maestros y 345 alumnos. Esa escuela tiene 2 grados de cada grupo. La escuela se encuentra en la cabecera municipal de San Luis de la Paz, Guanajuato. Y bueno, es un poco de lo que ella refiere y su opinión al respecto del porfiriato es la siguiente. Observa algunos aspectos que reflejan la influencia de la filosofía pedagógica del porfiriato, como la centralización del currículum, énfasis en la disciplina, enfoque en la educación técnica y promoción de la educación elitista. Y bueno, otro punto que ella menciona es otro de los aspectos que tuvo relevancia y que a su punto de vista muy particular cree que aún sigue y no lo han podido quitar es la centralización del currículo. Y implica que el gobierno federal establecía un plan de estudios uniforme para todas las escuelas, no un enfoque en materias técnicas y profesionales. También menciona que esta influencia se puede observar en la educación actual de México a través de ciertos elementos como la persistencia de un currículo centralizado a nivel nacional, aunque con adaptaciones a nivel estatal, y también se ve reflejado en la importancia dada a la educación técnica profesional con la creación de instituciones especializadas. Y bueno, sin embargo, como ya sabemos, la filosofía pedagógica del porfiriato fue criticada por su carácter elitista y su falta de atención a la educación rural y popular. Y, y bueno, y esta parte del currículum centralizado, actualmente se está trabajando con la nueva escuela mexicana, que ha tenido mucha controversia actualmente, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos las conclusiones. En el marco teórico de esta investigación se ha explorado la influencia de la filosofía de la educación, el porfiriato, en el sistema educativo actual de México a través de la revisión de fuentes históricas y literaturas académicas. Se ha observado cómo las políticas educativas y los principios establecidos durante el porfiriato han dejado una huella duradera en el enfoque, la estructura y las prácticas educativas en la actualidad. Bueno, también considero que durante el porfiriato la educación laica, científica y técnica se promovió como un vehículo para la modernización y el desarrollo de México. Eh, También el énfasis en la educación científica y técnica en el porfiriato sigue influyendo en el enfoque actual en la educación, en la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería, en las matemáticas, como lo mencionábamos hace rato, la llamada STEM. Y bueno, además la persistencia de desigualdades en el acceso y la calidad educativa refleja en gran parte las limitaciones históricas en la educación para las clases sociales más en las bajas, ¿no? Y bueno, en resumen, el marco teórico revela cómo la filosofía de la educación en el porfiriato continúa resonando fuertemente en el sistema educativo actual. Y bueno, esta influencia histórica plantea preguntas importantes sobre la adaptación y evolución del sistema educativo en respuesta a las necesidades cambiantes de la sociedad mexicana y del sistema educativo actual, ¿vale?
Y bueno, por mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado la información que les proporcioné en mi protocolo de investigación con respecto a la educación del porfiriato y su manera que impacta o que sigue impactando, sigue influyendo en el sistema educativo actual en México, ¿no? Y sobre todo, pues, en las partes rurales. ¿Cómo es que hay unas zonas que quedan más desprotegidas y que no tienen tanto ese apoyo económico, no, y es más direccionado este enfoque hacia otras partes del país, ¿no? Que donde a lo mejor no lo necesitan tanto como en otras partes. Pero bueno, esperemos que las cosas cambien y que el sistema educativo en México pues siga cambiando y siga mejorando paulatinamente, ¿vale? Pues eso es todo de mi parte, muchas gracias. Mi nombre es Rafael Rubio García, quedo a sus órdenes, gracias por todo.